contexto, por la actualidad más reciente que es estas nuevas relaciones carnales entre Estados Unidos y Argentina. ¿Por qué se dan? Bueno, yo creo que hay varios factores ahí. Primero, obviamente hay una pelea geopolítica por la injerencia de China en la región. Cuando vos mirás el mapa regional, no hay muchos países aliados a Estados Unidos, además de Argentina. En segundo lugar, hay una cuestión ideológica que tiene que ver con política externa, pero también con política interna adentro de Estados Unidos. A Trump le viene bien tener aliados que replican sus ideas y les va bien, aunque decir que replica sus ideas tiene por lo menos un signo de interrogación en lo que tiene que ver con el déficit fiscal, ¿no? Bueno, ese signo de interrogación, y te llevo al déficit fiscal de Estados Unidos y a la idea de superávit gemelos que tiene como concepto en el modelo argentino. ¿Cómo maridan? Bueno, yo te diría ahí, claro, está el fiscal y el externo, ¿no? Trump, primero que está ampliando mucho el déficit fiscal, son cerca de 7 puntos del PBI de déficit, con lo cual Argentina está yendo por el otro lado en superávit. Es verdad que Argentina no tiene la capacidad de tener mucho más déficit. Y después te diría lo comercial. Digo, Argentina está tratando de ser más aperturista en lo comercial, quiere empezar a negociar con menores aranceles y demás, y Trump está haciendo todo lo contrario. A Brasil tiene un 50% de aranceles, con China está pasando lo mismo. Digamos, el mundo, si se quiere, se puso un poquito más restrictivo a la hora de esta globalización comercial y Argentina está tratando de abrirse un poco más. Así que yo te diría que incluso están yendo en las antípodas en algunas cosas. Es verdad que Argentina era mucho más cerrado y está empezando a abrirse un poquito más, y Estados Unidos era muy abierto y está empezando a cerrarse. Veremos en qué punto se encuentran ambos, ¿no? Ana, ¿cómo coincide ese MAGA, pero MAGA Argentina, que lo usan ahora como el claim para por qué nos apoya Estados Unidos, y el MAGA de Estados Unidos, que políticamente, como dice Santi, van uno a una idea de abrir todo al mercado y de todo importado en términos conceptuales, y el otro es lo contrario? Bueno, en realidad los proyectos son bastante diferentes cuando vos haces un doble clic. En Argentina, el proyecto de Milei es un proyecto principalmente económico, no tan ideológico. La razón por la cual la gente le da un voto de confianza es rechazo a la casta anterior, pero también apoya un nuevo modelo económico. Hoy tenés más de un 50% de los argentinos que apoyan una visión más conservadora de la economía, si se quiere un modelo más conservador, pero en lo social todavía tenés una mayoría que quiere más progresismo social en cuestiones sociales como la salud o la educación. Entonces ahí encuentra un límite. En el caso de Estados Unidos ocurrió lo contrario. El proyecto tenía mucho más que ver en lo ideológico de parar el wokismo, de apelar a las clases trabajadoras que no eran representadas en Estados Unidos. De hecho, es la gran fluctuación de voto que se da en Estados Unidos, y la cuestión de reducir el gasto público viene en una última instancia cuando entra más al gobierno, que después lo terminan inyectando el gobierno. No es la parte más fuerte ideológica del gobierno de Trump. Hablando de gasto público, Santi, cuando uno ve lo que pasó en la última elección, ¿no? Se vieron varios frentes, ¿no? Hay un frente fabril, que puede ser lo que marca la economía de la provincia de Buenos Aires, que es muy fuerte, otro frente que estaba abierto, que era el del Garrahan, otro frente que era el de la salud pública como tal, universidades. ¿Cómo marida eso con la economía? ¿Cómo crees que ahora, a partir de ese punto de inflexión, puede evolucionar? Yo te diría que no ha cambiado demasiado. La situación de la actividad económica viene más bien fea que mejorando, sobre todo después de lo electoral. Si querés, hay como dos distintos sectores que vienen creciendo muy heterogéneamente, donde se encuentran los sectores ganadores, que está la energía y la minería, donde están las escrituras inmobiliarias, donde está, por ejemplo, bueno, previamente estaba el patentamiento de motos y de autos, ahora bajó un poquito. Y por el otro lado te diría que está bien abajo la construcción, la industria, sectores que tienen mucho más mano de obra, si se quiere, mucho más mano de obra intensiva, que radican mucho en lo que es varios cordones, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Y creo que eso tuvo un impacto en el nivel de actividad fuerte y obviamente se tradujo también en las elecciones. Si uno ve cómo viene la actividad económica, el nacional viene por arriba y Gran Buenos Aires viene por abajo. De alguna manera hay como una distinción de velocidades en cómo viene la actividad en general, y eso te pega en el empleo y obviamente en los salarios también de las personas. Con lo cual, para mí, tiene bastante sentido un poco lo que pasó en la provincia. No tengo idea cómo será en la nacional, Ana sabe muchísimo más que yo, pero te diría, la actividad con el nivel de tasas que hubo y qué sé yo, no viene recuperando para nada. Ana, tomo la punta para preguntarte justamente qué le pasa al votante medio. Vos identificás mucho todo lo que es socioeconómico, los perfiles de votantes. ¿Cómo está hoy el votante medio en la Argentina? ¿Qué es lo que estás viendo? Desconcertado.
desconcertado. El votante medio, tenés un grupo que obviamente siempre fue opositor a Milei, pero después dentro del votante de Milei tenés dos grupos principales. Los más sólidos que apoyan a Milei, su núcleo duro, si se quiere, su 30% inicial, que está un poco desentusiasmado y parte de la campaña ahora está tratando de volver a entusiasmarlos y que vuelvan a militar, si se quiere, la causa. Esos se sienten un poco desentusiasmados y explican en gran medida el ausentismo que se vivió en las elecciones de septiembre. Y después tenés el otro votante, que es el votante prestado, que viene de Juntos por el Cambio, y ese es un votante que le está exigiendo más a Milei, que lo alquiló, como dijo el otro día Bayala, que lo dijiste vos, lo alquiló por un tiempo. Ahora, para yo comprar esa propiedad, necesito que me des más. No me alcanza con que hayas bajado la inflación, me tenés que demostrar que vas a poder hacer más, que podés gobernar con más transparencia, respetando las instituciones, y ahí se da un desencuentro con ese votante, que es el gran signo de pregunta. En las elecciones de septiembre, aún en las condiciones en las que llega Milei, logra crecer un 36% respecto del 2023. Si él lograra llegar de una forma estable a octubre, podría mostrar un crecimiento respecto de su 30% del 2023. Ahora, para eso necesita lo que logró cerrar ayer, estabilizar las cosas y que la gente sienta un poquito menos de incertidumbre y que lleguen las mismas condiciones a octubre. Ayer hablaba con la presidenta de una de las compañías principales del mundo financiero, que había tomado una postura durante los últimos 8 días que fue apagó su celular local. Y la verdad que si vos mirás esa foto, de golpe se encontró con un país normal que no atravesó los últimos 8 días. Claro, sí. ¿Cómo se entiende eso? Que pasamos de ser los que reeligen a Milei 2020 no sé cuánto, a los que no llega a octubre. Bueno, yo creo que es bastante sano apagar el celular a veces y dejar de ver el día a día. No con nosotros. No acá, claramente. Acá, pero sí, me parece que un poco los argentinos y los que estamos por ahí muy metidos en el día a día sufrimos de demasiada volatilidad todo el tiempo. Incluso lo que vimos en los activos financieros de esta semana es que lo que primero reaccionamos es a un tuit. ¿Viste? No vimos plata, ni cuánto iba a llegar, ni de qué, pero el tuit de repente hizo que el riesgo para que estaba en 1.500 baje a 900. Tremendo. Bueno, eso no es normal. Vos me decías de evaluación de activos financieros. Bueno, es imposible evaluar nada con esa vertiginosidad. Entonces, de alguna manera creo que por ahí mirando un poco más de largo plazo, hay que ver si esto que llega y si efectivamente llega, porque tampoco sabemos cuándo de Estados Unidos y demás, que dio un poquito de tregua a cómo le venían sacando dólares al Banco Central, es si se transforma también en cambios que el gobierno tome de política económica. Yo no creo que esto sea un te doy plata para que esto siga tal cual venía, ustedes vienen haciendo todo espectacular, qué sé yo, sino cambien algunas cosas. De hecho, creo que hace poquito el Tesoro empezó a comprar algo de dólares porque ya lo hemos charlado juntos, pero uno de los temas es, ojo, que no tenías reservas. Empezá a comprar reservas. Entonces, si no cambiás algo de la política económica, por más que te venga mucha plata, quizás en algunos meses estás de nuevo viendo cómo haces para rolear la deuda de nuevo, te dejan de creer de nuevo. Esto es muy volátil y el mercado argentino es muy chiquito, se mueve con poca plata. Entonces, alguien ya que te quiera salir rápido, te genera movimientos muy grandes. Ya pasó en 2018 y ahora lo vimos ida y vuelta, ¿no? Ana, la Cámara de Eco del Poder, ¿no? Hace poco estaba, justo coincidimos con Santi en la tele y había una líder libertaria que nos contaba, de la nueva generación, y nos contaba que en la campaña, bueno, iba al conurbano y le decían menos linda cualquier cosa, iba a otro lado y sentía como una adversidad, y se hablaban a sí mismos, como ocurrió con la política en la elección anterior, y pensaban que eran los punteros, y no, y era la sociedad en la provincia de Buenos Aires que les dio la espalda. ¿Cómo haces desde el poder para no perder esa sensibilidad? Bueno, te diría que lo que está ocurriendo en política es algo parecido a lo que hizo tu amiga o tu colega que apagó el teléfono. Mucha gente está decidiendo no participar más del proceso electoral, pero no son los viejos indecisos que no participaban porque no sabían o no estaban informados. No, esta es gente que, pudiendo estar informado, elige no participar de algo que le resulta totalmente tóxico. En ese contexto, para la política, es mucho más difícil tener un feeling de qué es lo que piensa esta gente. ¿Por qué? Porque vos haces encuestas y no te contestan, no podés entender. Para eso, bueno, tenés todo lo que es investigación cualitativa para poder entender y desasnar un poco cuáles son las opiniones atrás de la gente que elige no participar. Ahora, atrás de la no participación, de los que se aíslan, hay un mensaje. Uno puede elegir no mirar ese mensaje, pero te están mandando un mensaje muy claro de que hay una demanda que no está siendo satisfecha
por la oferta electoral que tiene. Y tarde o temprano, así como lo hizo con Milei, esa demanda va encontrando su curso con alguna oferta electoral que responda a las necesidades. Y si esa brecha empieza a hacerse muy grande, bueno, lo que empezás a tener es más conflicto en las calles, si no encuentra una resolución a través del sistema político, que es lo que estamos viendo en muchos países en todo el mundo. Hablando de demanda y oferta, uno ve que de golpe surgió este conejo de la galera que fue tema de retenciones. Sí. Y ves que muchos opositores de los lógicos critican la medida, pero en definitiva es una medida lógica o no. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, cuando lo ves en este contexto y ves que es solamente por un mes, decís, bueno, claramente tiene un tinte electoralista. Incluso, déjame decir que el tuit de Scott Bessent dice que hay que volver con las retenciones para atrás, así que no sé bien qué va a pasar con eso. Pero, digamos, las retenciones son un impuesto recontra negativo que no se aparta tanto de la discusión de dónde hay que sacar los ingresos, claramente, fiscales, pero uno puede terminar recaudando por impuestos que son mucho mejores. Digo, si un campo dice, bueno, agarro, no tengo retenciones, produzco más, vendo más y pago más impuestos a las ganancias, quizás vos estás contribuyendo por otro lado y por un impuesto mucho más sano que no te atenta todo el tiempo con la producción. Lo que pasa con las retenciones es que claramente es un impuesto que ha deteriorado el nivel de productividad que tiene Argentina y de exportaciones. De hecho, Brasil, incluso con un gobierno más de izquierda, si se quiere, en su momento, eliminó las retenciones y la producción de soja se incrementó muchísimo, ¿no? No fue el único factor, pero digo, claramente es un impuesto que el mundo ha decidido que no tiene que existir, que no tiene demasiado sentido y que se puede recaudar mejor con otro impuesto. Con lo cual yo creo que a priori es una buena noticia que eventualmente desaparezca de todos los rubros. No creo que esta desaparición que vamos a ver, si dura hasta el 31 de octubre, probablemente ya no, haya llegado para quedarse. Sí creo que el gobierno tiene una perspectiva de ir bajándolas, pero será más lento. Sobre todo, pensemos que queda en lo electoral y en las cámaras de diputados y senadores muchas batallas fiscales por dar todavía. Nosotros habíamos charlado en su momento la del Garrahan y demás, pero le quedan varias batallas que le van a generar un costo fiscal importante. No va a poder bajar tanto impuesto. Ana, hablando de costos, hoy estás vestida de amarillo, que nada tiene que ver con lo político, pero hubo una cuestión, sobre todo en la provincia, que también pasó a nivel nacional, que el violeta fagocitó al amarillo y el votante amarillo tiene algunos valores por ahí que están más orientados a determinadas formas, que quieren el fondo económico, pero las formas de la política distinta. ¿Cuánto suma y cuánto resta que el violeta fagocitó al amarillo? Bueno, fue clave y quizás una de las decisiones más inteligentes de Javier Milei haberse absorbido al PRO. ¿Por qué? Porque para Milei consolidar este voto tiene dos formas de hacerlo, su voto y crecer respecto del 30% del 2023. Tiene dos formas de hacerlo. La primera es dar resultados y que la gente diga este es un proyectazo económico, estamos todos mejor, entonces vamos a votar y apoyar, que no se estaría dando. La segunda forma es que no haya alternativa. Si vos tenés un proyecto que está jugando por la derecha más radicalizado, la única forma de atraer a los que están en el medio es que no tengan a dónde irse. Y hoy tiene, como te dije, dos válvulas de escape Milei. La primera es el ausentismo. Entonces tiene que tratar de motivar a los propios para que estén convencidos de que este proyecto tiene futuro. Y la segunda es, y tiene mucho que ver con lo que decía recién Santi de las retenciones, que haya una alternativa electoral. Hoy se está empezando a constituir Provincias Unidas, que es el proyecto de los gobernadores. Y yo creo que la baja de retenciones, por supuesto, que tiene una razón económica, pero atrás de eso también hay una razón política. La propuesta principal del grupo de gobernadores es eliminar las retenciones. Quizás la política más favorecida o más deseada por el interior de la Argentina, que es también donde Milei mide mejor, en el interior, que en la provincia de Buenos Aires, que es donde está yendo a disputar votos. Entonces, haberse absorbido, si querés, de alguna manera temporaria, la propuesta principal de Provincias Unidas, es tratar de evitar cerrar esas válvulas de escape para poder contener a todo su voto junto. Y comerse al PRO fue la primera movida para tratar de que los votos no tengan a dónde irse. Hablando de expectativas también, uno ve que en la Argentina todos queremos soluciones rápidas, ¿no? Hay muchas encuestas de opinión que muestran que la inflación dejó de ser la principal preocupación, pero todos quieren que su metro cuadrado mejore. Sí. Y ahora el poder adquisitivo, sobre todo de la micro, en muchos casos está muy mal y en otros casos está muy bien. Digo, por ahí lo alto de la pirámide está dolarizada mejor y el segmento más abajo de la pirámide le cuesta cada vez más llegar al 20. Sí. ¿Cómo se cambia eso? Con esa inercia y cómo podemos construir que
que las soluciones mágicas en economía no existen. Sí, la verdad que no existen. De hecho, déjame decirte una aclaración respecto de eso. Hay una variable que ahora se está mirando mucho, sobre todo en las compañías que son más de consumo masivo, te diría, que no solamente se ve el salario real, es decir, si tu salario subió 10% y cuánto fue la inflación, sino cómo empieza a ser la composición de tu gasto. Porque lo que hubo en los últimos años de Milei, que a costa de querer cambiar de alguna manera los precios relativos, te dijo, che, tengo que subirte más la tarifa de luz y de gas y de electricidad, tengo que subirte más las prepagas porque venían atrasadas, tengo que subirte más las expensas porque venían atrasadas, tengo que subirte más combustibles porque no se cobraba el impuesto. Bueno, todas esas cosas que te empezaron a subir, te generaron inicialmente más inflación, pero tu estructura, si se quiere, de gasto de las familias quedó mucho más pesada. Entonces tu ingreso disponible para usar en otras cosas quedó mucho más chico. Entonces hoy se mira mucho más el ingreso disponible para entender la venta que hay en las compañías que lo que es salario real, que es por ahí lo que vos me estás diciendo de si mi salario alcanzó la inflación o no. Entonces eso es un punto interesante porque recuperó más rápido los sectores más altos que los sectores más bajos. Entonces ahí también tenés una explicación por ahí de qué está pasando con el consumo que es bastante importante. Y la verdad es que la solución de fondo del crecimiento de los salarios reales es la más aburrida del mundo, pero la verdad que son los niveles de productividad y de producción. Digo, si vos ves el salario real de la gente que está trabajando en vaca muerta, viene creciendo por mucho y va superando la economía nacional por mucho en relación a lo que está pasando con la industria o el comercio o el sector de la construcción que viene muchísimo más abajo. ¿Y por qué? Porque es un sector que puede pagarlo. ¿Y por qué? Porque ese producto tiene demanda del exterior y están mejorando los niveles de inversión que son la única pata de la economía que viene creciendo permanentemente y va superando los niveles anteriores. Con lo cual, incluso ahora está un poquito frenado. Pero te diría, no hay mucha vuelta que darle a que el mundo demande las cosas que hacemos, incluso los locales también demandemos mayor productividad en los sectores, ¿no? Ahora nos quedan los 2 minutos finales y la última pregunta tiene que ver con la construcción de futuro, ¿no? Digo, esto que plantea Santi, que lo vivimos mucho desde la economía, venimos de 20 años de populismo, es muy difícil en un país pobre, como tiene tanta parte de la población que no llega a cubrir sus ingresos mínimos, pedirle que esperen, porque la verdad es que si estás debajo del agua, querés soluciones ya. ¿Cómo es eso vos que estudiás toda América Latina y también las principales potencias? ¿Cómo se hace para que el cambio sea duradero? Bueno, yo creo que varias cosas, ¿no? La primera, que hay que ir mostrando resultados. Uno no puede decir esperar y esperar infinito. Tenés que ir mostrando los resultados del esfuerzo que está haciendo la gente, que creo que es algo que el gobierno está recién ahora empezando a entender que tiene que ir a hacer. Mostrar resultados, aunque sean chiquitos, pero mostrar que se están generando cosas positivas. Lo segundo, si vos le vas a pedir a la gente que te acompañe y que sufra con vos este camino, tu ética tiene que ser intachable. Vos no podés tener problemas éticos cuando le estás pidiendo a la gente que haga un esfuerzo enorme. O sea, una duda de corrupción ya es culpable para el que no llega a fin de mes. Y claro, si vos me estás pidiendo a mí que haga todo este esfuerzo, vos tenés que ser intachable en lo que me estás proponiendo. Y por eso creo que el caso de los audios fue muy dañino para Milei. Porque lo que daña no es solo como un caso de corrupción en otro momento de la historia, es en un momento donde el presidente le está pidiendo un esfuerzo muy grande a los argentinos y los argentinos de su lado están diciendo, ok, vos me estás pidiendo que yo haga algo que nunca hice antes, vos también tenés que comportarte como la política nunca se comportó antes, ¿no? Lo raro también ahí es, y para cerrar con esto, que está, por un lado, son audios filtrados, editados, por otro lado, la reacción del gobierno fue muy lenta, ahora se habla de inteligencia artificial, pero todavía la justicia no nos dijo, ¿no? Pero para la sociedad y la opinión pública, en gran parte, ¿qué dijeron? Bueno, la sociedad ve dos cosas. Por un lado, lo ve que esto ocurre en un contexto electoral, donde hay mucha duda sobre la razón detrás de los audios. Tratan de separar al presidente de Karina como dos entidades diferentes. Están mucho más dispuestos a culparla a Karina que a culparlo al presidente, pero al mismo tiempo los hace reflexionar y decir, bueno, al final esto es lo mismo que veníamos viendo en la política hace mucho tiempo y lo mete a Milei y al gobierno de Milei como parte de la política de siempre, y en ese contexto, si esto es lo mismo de siempre, yo como ciudadano me voy a comportar como me comporté siempre, no voy a hacer un esfuerzo extra. Súper interesante, Santi Bulat, muchas gracias. Placer enorme, gracias, José. Ana Iparraguirre, muchísimas gracias. Seguimos en Mujeres Líderes.